vemos que su cadera izquierda, que es la que viene, ¿cierto?, con marcha claudicante, queda con una leve flexión, ¿ya?, sabiendo y evaluando o viendo que la rodilla no tiene ningún aumento de volumen, porque después vamos a ver que la postura de un aumento de una sinovitis de rodilla esa es la postura, donde la cápsula articular, ¿cierto?, en los fondos de saco intracapsulares, todos donde la máxima holgura capsular está en esta posición más o menos de 10 grados de flexión. Por lo tanto, si yo le inyecto líquido aquí, le inyecto líquido, y ahí va a quedar, en 10 grados de flexión, ¿ya? Y yo voy a hacer esto, al paciente le va a doler, puedo llegar a la extensión, pero al paciente le cierra. Y el líquido, todo el líquido se va a venir hacia acá. En la cadera, recordad que en la cadera, ¿cierto?, la postura va a ser flexión, una leve abducción y rotación externa. Entonces el paciente está en esa posición. Cuando yo veo esa posición, me imagino que hay algún problema de derrame articular. Ojo, que también puede ser que en algún paciente, ¿cierto?, postrado o un paciente de mayor edad se cayó, ¿ya? Y la familia lo tiene acostado y les va a tocar a ustedes, ¿cierto?, como vecinos, como buenos vecinos, ir a ver a ese paciente a la casa. Y el paciente va a estar, ¿cierto?, lo mismo ahí y con mucho dolor, con cadera intocable y mucho dolor. ¿Qué signo nos puede dar ver un paciente con dolor, con un acortamiento en la extremidad, la cadera en rotación externa y mucho dolor? Una fractura. ¿Qué fractura es la que nos encontramos en los viejitos? Fractura de cuello fémur. ¿Por qué se fractura más esa zona? Está más expuesta al estrés. Por la destrucción, ¿cierto?, la debilidad. Hay una estructura que se llama triángulo de Ward, ¿verdad?, donde el triangulado prácticamente de esta zona no es un armazón donde esté triangulado desde todas las líneas, es una zona más débil dentro del cuello fémur. El viejito se puede fracturar, ojo, un viejito con osteoporosis puede ir caminando, ¿cierto?, y hace un giro, se le queda el pie ahí en esa zona, trabado, y se puede fracturar a ese nivel, ¿vale?, no solamente por un traumatismo, ¿ya? Ok, entonces nosotros queremos evaluar si hay o no hay, o podría haber, ¿cierto?, una rotura del labrum en un paciente que ya viene con una claudicación de la marcha, que viene con un dolor abdominal, inguinal. El paciente me molesta esta zona, la zona inguinal. Entonces, dentro de varias pruebas nosotros podemos hacer, ¿cierto?, una prueba que tiene que ver con flexión de cadera, rotación interna y aducción, ¿ya? Lo más probable que el paciente, al llevar a la flexión de cadera más o menos 90 grados con rotación interna y aducción, y el paciente le duele esa acción, puede ser y llevando después a la extensión, lo más probable es que tenga una lesión de labrum anterior, una ruptura del labrum anterior. Y por el contrario, con flexión y rotación externa, podría ser del labrum posterior. ¿Ok? ¿Ya? Profe, pero si la paciente, por ejemplo, hace eso mismo, pero activamente le tiene que doler. Podría doler también, claro, podría doler. O bien el paciente, como hay dolor, no lleva a los movimientos extremos, trata de llevar lo mismo. ¿Vale? Bueno, claro, entonces un paciente con dolor, con molestia, generalmente es como un pequeño tope ahí que usted no le dice, por eso es que tiene que hacerlo uno, ¿ya? Pero podría darse la situación en que entonces nosotros ahí en rotación, abducción y flexión podría ser indicio, podría ser patognomónico de una lesión, ¿cierto?, del labrum anterior. Eso nosotros estamos aquí lucubrando porque estamos mirando algo que no vemos, sino que solamente están dentro de las pruebas específicas, ¿ya? Y viceversa, ¿cierto?, con rotación externa, flexión para lo que es, y algo de abducción para lo que es el labrum posterior, ¿ya?
En el caso del pellizcamiento femoroacetabular, con el test de Dreman, nosotros llevamos a rotación externa, perdón, a flexión de cadera, y el paciente lleva a rotación, se le va la pierna, o sea, si tú lo dejas ahí, y sola, digamos, va a rotación externa, como una manera de evitar, ¿cierto?, el dolor. La pierna se va a rotación externa en caso de un pellizcamiento, para evitar el pinzamiento, ¿ya? Dreman lo describe de esa manera. Llevamos la pierna a flexión de cadera y sola la pierna se va a rotación externa. ¿Ok? Ese es el signo de Dreman. Bueno, otra cosa importante es que el paciente relata un dolor lateral, ¿ya? Y nosotros también, muchas veces, cuando hay caída, nosotros vamos a pensar que hay una fractura, ¿cierto? Una fractura de cadera. Es siempre importante, bueno, la evaluación de la movilidad, ¿cierto? De los rangos articulares, ¿ya? Yo sigo diciendo que es muy importante de repente que nosotros nos posicionemos con buenas tomadas, buenas posturas, y les va a tocar de repente ver piernas muy gruesas, muy grandes, muy pesadas, muy robustas, más encima con dolor. Cuando un paciente tiene dolor, indudablemente que el dolor, inmediatamente tú le agregas peso porque se resiste al movimiento, ¿ya? Un paciente de repente que tenga problemas para afectar la rodilla, ¿cierto? El hecho de afectar la rodilla y cuesta afectar la rodilla. Entonces ahí hay que tratar de generar algún mecanismo de a poco, ¿cierto? Y en algunos casos me tengo que apoyar con más brazos, ¿cierto? En lo que es la movilidad. Entonces yo evalúo la flexión de cadera, que la puedo hacer de esta manera, ¿cierto? Ahí, flexión de cadera, aprovechamos de ir evaluando el tiro de las rotaciones, en una ojeada, rotación interna, rotación externa, flexión de cadera, ¿cierto? Y después, indudablemente, bueno, vemos cómo está la abducción, no la abducción de cadera, la aducción de cadera, ¿ya? Esa es la aducción, así podemos medir la aducción incluso, y después la rotación, la extensión que le hacemos de cúbito, la palpación, que es lo que vamos a palpar, ¿cierto? Palpamos espinas ilíacas anterosuperiores, espinas ilíacas anteroinferiores, ¿cierto? Nosotros sabemos que la espina ilíaca anterosuperiores, ¿qué estructura nos vamos a encontrar? Tensor de facial desartor, ¿verdad? En la espina ilíaca anteroinferior, recto femoral, del cuádriceps. La palpación del pubis, la palpación de ver si, ¿cierto?, si hay una pubalgia, si esa pubalgia es de origen superior o producto, digamos, de los isquiotibiales. Esta misma prueba de ver y evaluar, ¿cierto?, la abducción nos permite también estar estableciendo cómo está la movilidad y cómo está la flexibilidad de los aductores, ¿ya? O sea, el paciente puede decir, o el paciente puede llegar aquí a los 30 grados, no, me duele, y tú sientes tensión a nivel de los aductores. El paciente puede decir, no, me duele por lateral, o me duele, ¿cierto?, en la zona inguinal, en la zona de inserción de los aductores, ¿ya? Por lo tanto, todos estos mecanismos ya nosotros tenemos que palparlos. Por lateral palpamos las crestas ilíacas, ¿cierto? El paciente lo podemos colocar en posición lateral, y la palpación también de los trocánteres en el caso de las bursitis trocanterianas. Para palpar una bursitis trocanteriana lo podemos hacer así, ahí, afecta un poquito tus piernas, y establecemos ahí con nuestras manos, la palma de las manos, ¿cierto?, y generamos una presión bilateral a nivel de los trocánteres. En el caso de la bursitis trocanteriana es un dolor bastante agudo. Tú palpas y el paciente resalta de dolor, ¿ya? Recordar la neuralgia parestésica, que es más o menos en esta zona,
que es una secuela básicamente, un signo básicamente de dolor, que no influye nada desde el punto de vista de musculatura. ¿Ya? Aquí tenemos que recordar también parte, bueno, colocas de ladito o de ladito o de vueltita, ¿sí? para el otro lado. ¿Cierto? Nosotros podemos palpar crestas ilíacas, ¿ya? Recordar también que hay musculatura que se inserta en las crestas ilíacas. Podemos palpar, aprovechar de palpar un poco la zona lumbar, podemos palpar las espinas ilíacas posteriores superiores, que se palpan bastante bien en esta posición, o de cúbito prono. ¿Ya? Aquí podemos igual palpar parte de lo que es el trocánter mayor, recordar algunos músculos importantes, por ejemplo, como el piramidal, que después tenemos una prueba de evaluar el piramidal, que va, ¿cierto?, desde la fosita digital a nivel del fémur a, ¿cierto?, que tiene este recorrido a nivel de la cara anterior del sacro, ¿verdad? Entonces nosotros después vamos a poner a la paciente más o menos con 100 grados en esta posición semi-sentada, ahí, y esto, porque después vamos a hacer una tracción en este sentido, que nos da más o menos la línea de tracción, ¿cierto?, de tensión del piramidal. Esa es una prueba y después vamos a hacer otra que ¿ya? Pero aquí ustedes pueden palpar entonces las crestas ilíacas, espinas ilíacas posteriores superiores, ¿cierto?, trocánter mayor, etcétera, etcétera. El isquio, acuérdense que nosotros nos sentamos en el isquio, también se pueden palpar, ¿ya? Ok, ya, vamos a dar una pausa de unos 10 minutitos, ¿ya? ¿Un break?